Ha dicho eso de recording in progress. Y Silverio, un poco para desbrozar esta selva de términos, porque lo cierto es que casi hasta da miedo pronunciar determinadas palabras, no porque sean tabú, sino porque a veces utilizar unas u otras nos lleva a conceptos tan distintos en los que, bueno, a veces podemos resbalar en nuestro discurso. Ujú. ¿Qué Bueno, es el sexo, Silverio? ¿Y qué es la capacidad sexual? ajá. Bueno, yo lo primero, Pilar, agradecerte de manera sincera y más allá del protocolo el haberme invitado a participar en una experiencia tan interesante como es el diálogo sobre pornografía en esta historia de los martes en Márgate, poniendo un poco en valor todo el trabajo previo que lleváis. Y para mí ya te digo que es todo un placer participar en este tipo de ámbitos, ¿vale? Me alegra muchísimo además que me hables de antecedentes del 85, ¿vale? De haber coincidido con Santiago Fragón en la UNED y Teresa colocaba también en el chat, yo también estuve en ese curso, ¿no? Es decir, y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿vale? Es decir, el sentido de tener una perspectiva, un cierto panorama histórico, ¿vale? De qué implicaba el abordaje de la sexualidad en aquel entonces, en el 85, y cómo ha cambiado en el 94, ¿no? Y tú ya, Pilar, has puesto encima de la mesa algo tremendamente interesante, que es la logía, es decir, el intentar analizar de manera científica, con las implicaciones que eso tiene, pues una determinada materia, ¿vale? Entonces, salir un poco de lo que tendría más que ver con un ámbito liberativo, salir de la época prohibida, ausencia de conocimientos, salir de la ignorancia y plantearlo un poco desde un modo científico, ¿vale? Entonces, poner eso en valor, agradecerlo y respondiendo un poco a la primera pregunta, ¿vale? Pilar, a mí me gustaría sobre todo que las personas que nos oyen esta tarde no tengan la sensación de que, al menos de nuestra parte, vamos a utilizar terminologías de manera absoluta, como si compartirlas o no fuera algo de primer orden. Yo siempre considero que la ciencia es como un mapa, pero lo importante es siempre el territorio, ¿vale? El territorio son las personas, son sus vivencias y eso es lo que realmente nos importa. Y los que nos dedicamos a esto de la ciencia, intentamos ajustar nuestros mapas a lo que son las personas, a lo que es la realidad. Bien, nosotros los sexólogos entendemos por sexo lo que sería diferencia, viene de secare, secta, sector, insecto, bisectriz, ¿vale? De la palabra secare, y habla de sexo entendido como diferencia. Este es un matiz importante porque la diferencia es un motivo que nos construye de manera peculiar, con lo cual es un gran valor, pero otra cosa distinta es la discriminación. La discriminación es todo ese desenfoque, diría yo, desenfoque social, cultural, educativo, que lleva unos automatismos asociados al hecho de ser hombre y al hecho de ser mujer, donde ahí la diferencia ya no es defendible, sino que entraríamos en el ámbito de la discriminación, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que nosotros los sexólogos solemos entender por sexo algo más allá de lo que habitualmente se puede entender como genitales, cuerpo, placer, posibilidades de reproducción o no, que eso sería una de las facetas de lo que es una percepción muchísimo más amplia de lo que es el sexo, ¿vale? Así un poquito para no liar. Pero repito, puede haber concepciones como el género que lo plantean de otra manera, puede haber cuestiones como el movimiento queer que lo plantean de otra manera. Yo creo que esto no va de competencia, sino que va de complemento. Yo el otro día hablando en un congreso sobre este tema, yo decía, ostras, un tema tan complejo como la diferencia sexual, cuando algo tan complejo se le da una respuesta muy simple, o quien lo hace es un genio o es pelín gilipollas, con perdón, ¿no? Entonces, claro, es un tema tremendamente complejo, tremendamente interesante, pero en el que yo creo que tienen cabida distintos enfoques y con todos esos enfoques vamos a ver si nos sirve para entender mucho mejor lo que es la realidad de las personas. Ujú. Y entonces, sexo ya vemos claramente por dónde podemos definirlo, al menos como palabra. Pero esto de que las personas, los seres humanos, tenemos capacidad sexual, ¿qué significa? Fíjate, lo de capacidad sexual, claro, aquí tendríamos un poco que valorar pues, que capacidad como posibilidad de, ¿no? Y lo que es un poco la sexualidad tiene diferentes ámbitos de expresión. En el ámbito relacional, en el ámbito reproductivo, en el ámbito recreativo. Es decir,
cuando hablamos de diversidad, que va a ser un tema del que vamos a hablar mucho a lo largo de la tarde, enfocándolo, cuidado, desde lo científico y no desde el paternalismo hacia minorías a las que tenemos que atender como si les debiéramos algo, ¿no? Todo lo contrario, sino que veremos que hay unas posibilidades múltiples en el hecho de ser hombre y mujer y en el hecho de interactuar con otros hombres y con otras mujeres, ¿no? Entonces, esa parte de capacidad, Pilar, yo la plantearía también como la posibilidad de desarrollarnos como seres humanos en diferentes ámbitos con esta sexualidad. Que a lo mejor de manera resumida y dándole vueltas podríamos encontrar más ámbitos, yo plantearía tres como más o menos relevantes, que serían la parte relacional, vínculos afectivos, la parte reproductiva, con la posibilidad de procreación y las implicaciones que eso conlleva, no en todas las interacciones, pero sí en algunas, y después la posibilidad de placer, de disfrute y de satisfacción, ¿no? Entonces, por ahí estaría la capacidad que al final se convierte también en una posibilidad y seguramente, si analizamos un poquito más a fondo, en un derecho. Muy bien. Mira, el otro día, claro, yo como ya tengo 59, pues esto de los emoticonos me vuelven loca, Somos de la porque misma quinta, Pilar, somos del 65. exactamente. Entonces, eso de que, claro, los emoticonos, de alguna forma lo que pretenden es mostrarnos las emociones básicas, ¿no? Alegría, tristeza, rabia, miedo, asco, ¿eh? ¿Sí? En todo esto, en donde también cabe la emoción de la sorpresa, que son como 6 emociones básicas. ¿Cómo se conectan esas 6 emociones básicas con algo tan complejo como, por otra parte, ya has empezado a decirnos, como es el placer sexual? ¿Qué Ujú. hacemos con 6 emociones y nuestro propio placer? Fíjate, aquí hay un tema que seguramente que quienes nos están escuchando, Pilar, han visto las películas estas del revés, Ah, eh, sí. que es que la uno habla de cinco emociones, parece que se quedan insuficientes y hablan un poco de la etapa puberal y plantean otras cinco emociones, ¿no? De tal forma que se nos viene a decir que el mundo emocional es importante para ser una persona feliz, estable y madura, ¿no? Pero fíjate, el deseo sexual propiamente dicho, que a veces va encaminado a la búsqueda del placer, también es otra emoción. Como tal debe ser abordado, ¿no? Entonces, claro, las emociones no siempre se eligen, de hecho a veces pueden ser incómodas, ¿no? Pero tenemos que aprender a convivir con ellas porque no se trata de decir me gusta o no estar triste, me gusta o no tener ira, me gusta o no tener asco, sino que son emociones asociadas a mí, a mis vivencias, ¿vale? Y entonces tengo que gestionarlas, tengo un poco que vivir con ellas, ¿no? La sexualidad en el fondo está dentro de esa dialéctica de las emociones, ¿vale? Y el deseo sexual es una de ellas. El deseo es un poco esa llamada, ese impulso, ese pálpito, no sé cuál sería la mejor palabra, realmente habría que buscar la suma de muchas, que me lleva a esa búsqueda de placer, de contacto, que luego puede tener posibilidades múltiples, ¿no? Entonces, educar ese deseo como una emoción ya es un punto de entrada. Y el placer, sin duda, el placer es un elemento que no quiero parecer biologicista de manera exclusiva, ¿no? Pero el placer, de algún modo, es un cebo que nace con nosotros como seres humanos y que puede ser una llamada para intentar vincularnos en ocasiones, buscar la reproducción en ocasiones y que forma parte de algo que es inherente a nosotros. Es decir, esa búsqueda del placer a lo mejor forma parte de los programas que traemos, diríamos, de fábrica, ¿no? Ujú, qué bueno. No obstante, fíjate que, hablando otra vez del 85 y aprovechando que somos así de mayorcetas, em, allí yo creo que de alguna forma se nos abrió un gran interrogante que yo todavía no he acabado de resolver. Igual es gracias a mi propia juventud. Y es, ¿el placer sexual se expresa, se comunica o se comparte? ¿O las 3 cosas? ¿O Pilar, ninguna? yo creo que sí, sí, jo, tus preguntas son maravillosas porque tienen un calado espectacular, ¿no? Y lo digo con toda franqueza, porque son todas las posibilidades. Es decir, el placer sexual, al fin y al cabo, es un elemento, ¿vale? Esto a veces lo trabajamos mucho con los chicos y las chicas en el aula, ¿eh? No es un Ujú, tema tan subjetivo. El placer es un medio, ¿vale? Un medio que nos genera un disfrute, pero en el fondo está al servicio de un fin mucho más amplio que es la satisfacción, ¿no? Entonces, digamos que el placer guarda relación más con lo físico, pero está al servicio, digamos, de esa satisfacción. Claro, desde ese punto de vista, el placer puede ser entendido de manera absolutamente individual
pero yo dudo mucho de que si mi placer, el tuyo, el de quienes nos está escuchando, fuese sistemática y únicamente a título individual, ¿vale? Tendríamos placer, pero difícilmente estaríamos satisfechos o satisfechas, Ah, ¿vale? ujú. Entonces, digamos que aquí tenemos un medio, que es el placer, al servicio de un fin. Claro, y ese fin de la satisfacción inevitablemente tiene muchas variables, variables de índole afectiva, de lo que es mi propia orientación, de lo que me genera o no comodidad. Claro, y lo importante es entender ese placer, y de verdad que esto no es postureo, entender ese placer como un medio al servicio de un fin, que es la satisfacción. Y en esa satisfacción el criterio personal es muy importante. Tú has hablado antes de emociones, como el asco, son cuestiones de índole como muy vivencial, ¿no? Entonces, la idea no sería tanto a veces como podemos caer en la trampa de decir, venga, pues vamos a acumular placer, como si esto fuera como acumular dinero, ¿no? Si tengo mucho dinero, pues soy una persona, perdona la redundancia, adinerada. Si tengo mucho placer, soy una persona con mucho placer. Bueno, sí, pero ¿eso quiere decir que estoy o no satisfecho? Ese es un poco el debate interesante, por eso está al servicio de todo, de lo biológico en el corto plazo, pero también está al servicio de lo reproductivo, pero también al servicio de la interacción, de la afectividad y de las cuestiones que se comparten para buscar un poco ese grado de satisfacción. Ajá. Por eso, alguna vez cuando he estado con algún grupo de chavalas y de chavales y hemos estado un poco experimentando y a través sobre todo de los espejos, esa manera de expresar esas emociones básicas, a veces cuando hemos llegado a la del placer, hemos dicho, uy, pero esto no es una emoción básica, porque ¿cómo puedo poner cara de placer solo así de golpe, ¿no? En un instante. Y entonces hemos llegado a la conclusión, o por lo menos en ese momento y así en común, que estábamos hablando de algo un poco más complejo en el que tenían que darse otros factores. Ya no servía al instante la sorpresa, sino que necesitábamos un transcurso. O sea, para eso se necesita un espacio concreto y sobre todo un tiempo. Y veíamos que aquello podía empezar, podía parecer que desaparecía, volvía a aparecer, podía llegar un momento en el que estábamos ahí arriba y necesitábamos relajar esa situación. Por tanto, el placer no se podía poner en la cara en un instante. Cuéntanos un poco más de cómo es desde el punto de vista científico el placer. Claro, ojo, definir el placer es complejo, porque además hay que reconocer que en el plano moral, y esto digo respetando cualquier tipo de planteamiento ideológico, que nadie malinterprete mis palabras, pero sí que desde determinadas morales más tradicionales daba la impresión de que el placer como emoción, ¿vale? Era siempre un peligro del que defenderse, ¿no? Esta parte de hedonismo, de la búsqueda del placer, no es productivo, frente a la necesidad de contención. Entonces, digamos que no ha tenido muy buena prensa, ¿no? A nivel, vamos a decirlo así, ético general, ¿no? Pero Ujú, inevitablemente el placer es un motor que llevamos dentro como estudiantes, que es un cebo, ¿no? Entonces, claro, fíjate, cuando en esa experiencia probablemente, Pilar, que hacíais de manera muy inteligente frente al espejo para querer expresar placer, pues ujú. claro, el placer a veces es algo que tiene mucho que ver con la intimidad, porque no sé hasta qué punto socialmente está admitido o porque guarda relación con ámbitos de interacción más personal, ¿no? Pero desde luego el placer guarda relación directa también con, perdona que me ponga pedante, con cuestiones de índole Ujú. neurológica, con neurotransmisores, con oxitocina, y entonces esa descarga de esos neurotransmisores genera bienestar, produce de algún modo esa sensación de estar a gusto y, cómo no, la sexualidad es una vía, entre otras muchas, es una vía importante para acceder a ese tipo de placer. En cualquier caso, para que todo esto comience tiene que haber un estímulo, ¿no? Algo que nos coloque en poner en marcha, todos esos dispositivos. Sí, fíjate, en realidad el cuerpo humano, el ser humano, desde que nace ya está preparado para tener sensaciones agradables, ¿no? Independientemente de que éstas guarden o no relación con lo genital, guarden o no relación con lo reproductivo, ¿no? Es decir, el placer físico, además, está también al servicio de los vínculos afectivos. Cuando los niños lloran, las niñas lloran, se les abraza, se les acaricia, y eso genera vínculos afectivos, tranquiliza, ¿no? Hay estudios muy antiguos, muy interesantes,
donde algunos monorresus eran criados en aislamiento, ¿vale? Y al no haber tenido ese contacto físico eran más violentos, con menor integración social, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, no sé si a eso le podríamos llamar o no placer, pero yo sí que le llamaría placer, ese placer que está al servicio un poco de esa interacción y de esos vínculos afectivos, ¿no? Es verdad que después, vamos a decirlo así, esa capacidad de placer que tenemos desde el nacimiento, pues va evolucionando, va cambiando, como tú bien decías, tiene que haber un estímulo y es verdad que los estímulos van a ir un poco evolucionando cuando estamos en la infancia, cuando llegamos a la prepubertad, cuando llegamos a la pubertad y cuando llegamos a la etapa adulta. Entonces, algo vamos sabiendo, me gustaría decir que sabemos mucho, muchísimo, pero sería una insensatez, algo vamos sabiendo de cómo evoluciona ese deseo, qué peculiaridades tiene en el mundo infantil, que no siempre tiene que ver con lo adulto y con lo genital, cómo se transforma en la etapa prepuberal y puberal y cómo evoluciona un poco hacia el mundo adulto, ¿no? Y cómo esos estímulos de los que hablamos, Pilar, al principio, en los primeros años de vida, son estímulos muy, muy directos, muy de contacto con el ser querido, que tienen que ver con todo el cuerpo, ¿vale? Y cuando vamos llegando a etapas puberales, no digo que vaya desapareciendo la significación del resto del cuerpo, pero va un poco integrándose ahí esa parte de genitalidad, que es la que nos puede llevar un poco a consecuencias positivas o no, ¿verdad? De embarazos o infecciones cuando hay un mal manejo. Pero ahí entraríamos ya, digamos, en un salto, en otro momento distinto de lo que son esos estímulos que activan esa sexualidad o esa búsqueda del placer. Has hablado antes, Silverio, de cómo en todo esto, entra la moral no entendida no solo no desde el punto de vista ético, sino desde la manera que tenemos de considerar nuestras relaciones, ¿no?, en cada grupo. ¿Se puede hablar o en algún momento te ha llegado alguna persona hablando de buenos o malos estímulos? ¿Hay malos y buenos estímulos en materia sexual? Yo creo, Pilar, que si nos vamos a los extremos nos vamos a poner enseguida de acuerdo. Quiero decir, si los estímulos que encienden mi deseo son exclusivos y obsesivos, yo sinceramente me preocuparía, ¿vale? Ujú. Y si, porque digamos que no tienen una variedad suficiente y me están obligando a que vamos a decirlo así, mi placer se active con unos únicos estímulos, ¿no? Bien, y cuando esos estímulos pasan por la libertad del otro o pasan por el sometimiento o la falta de simetría, ya evidentemente sí que no nos tiene que temblar la mano y podemos hablar de estímulos adecuados o inadecuados. Otra cosa distinta es que cada uno de nosotros, y eso es una obligación personal, tenemos que ser conscientes de que nuestras emociones las tenemos que controlar. Yo puedo estar iracundo, pero eso no me da derecho a agredir a nadie. Es más, si entiendo que mi agresividad la tengo que gestionar para no llegar nunca a la violencia, estaré haciendo una gestión muy inteligente de lo que es mi parte agresiva que todos poseemos. ¿Vale? Bien, con la sexualidad pasa lo mismo. Es decir, yo puedo en un momento dado tener algún tipo de impulso, ¿vale? Pero ese impulso no me da derecho a llevarlo a la práctica, ¿vale? Cuando está rebasando una determinada línea de respeto al otro, etcétera, etcétera. Y yo tengo que gestionar eso. Ahora, también te digo, Pilar, es verdad que solo se gestiona, que es un poco para el tema que nos trae hoy con el porno, solo se gestiona, solo se controla y solo se conduce aquello que se conoce, ¿vale? Y entonces cuando yo conozco algo, con sus peligros y con sus beneficios, lo puedo gestionar, ¿no? Y entonces muchas veces con la sexualidad nos encontramos exigiendo a las personas que se porten bien de manera genérica, ¿eh? No estoy hablando de una manera, que se porten bien, pero sin haberles explicado que tal vez sus impulsos o sus tendencias, ¿vale? No siempre van a coincidir con ese portarse bien. ¿Eh? Entonces la idea es, yo tengo que saber gestionar este deseo, estos impulsos o la búsqueda de esos estímulos para saber un poco entender qué es adecuado, qué no es adecuado. Pero eso formaría parte de la educación emocional en la que desgraciadamente no siempre la trabajamos en el ámbito sexual. Yo creo que corren buenos tiempos, ¿eh? Yo no soy nada negativo. Incluso la propia película, que nadie crea al otro lado de la pantalla, por Dios que la estoy criticando. Entonces, que alguien ponga encima de la mesa la necesidad de entender nada menos que 10 emociones para ser una persona equilibrada y madura, me parece maravilloso. Lo que sí que estoy diciendo es, cachus la mar, como dicen en mi pueblo, no deja de ser llamativo
que llegada la pubertad, a nivel mediático, como puede tener relevancia una película de este tipo, que tiene Sí. relevancia universal, no tenga un espacio, me atraen los chicos, me atraen las chicas, empiezo a sentir cierto despertar de lo que podríamos llamar la sexualidad de índole más adulta juvenil, ¿no? Entonces, que eso todavía no esté presente en 2024 también es pelín llamativo. Sí, porque si habíamos empezado hablando del siglo pasado, pues ahora estamos en este. Y en Estamos cualquier en esto. caso, es verdad que algunas personas ya han nacido en este siglo, otras llevamos ya 2 siglos a la espalda, y en cualquier caso, hay 2 cuestiones, y es que todo aquello que no hayamos experimentado, como tú dices, o a lo ¿Mm? que, no haya dado lugar a un mayor conocimiento de una misma o de uno mismo, será algo así como si te cortan una mano. Es decir, si no tienes experiencia de tu mano, no la conoces, pues es como si no la tuvieras. Y, de alguna forma tienes que suplir esa falta de ese miembro de tu cuerpo para poder seguir viviendo. En Ujú. cualquier caso, lo cierto es que en este tema de la educación sexual, entendida la educación sexual no como que tengamos que tener una maestra o un maestro, ¿no? Sino desde el punto de vista de que cada una y cada uno de nosotros somos nuestras propias maestras. En todo ese trayecto, me llama mucho la atención que, hablemos de educación sexual, sobre todo a partir de unas edades, y que decimos edades tempranas, no a los al mes de vida, sino decimos edades tempranas a los 10 años, por ejemplo, y entonces ya estamos medio asustadas y medio asustados, ¿no? Con esto de la educación sexual a edades tempranas. Como si no hubiéramos estado, educadas y educados desde prácticamente desde que nacemos, por no decir antes, y que empezara nuestra educación sexual a los 10 años, en el mejor de los casos, y de forma preocupante. ¿Cómo ha Ujú. cambiado todo esto? Si es que ha cambiado, y cómo se trabajan, qué aspectos tiene, por ejemplo, la educación sexual infantil en lo que estamos haciendo la gente adulta. Fíjate, yo creo que algo ha cambiado. Antes he dicho que yo soy una persona optimista y no lo soy por de postureo, ni por serlo, ¿no? Sino porque creo que también, como decíamos al empezar, que Teresa también estaba en el 85, yo creo que sí que hay una perspectiva de cambio y hay unas evidencias. Yo siempre recuerdo que el trabajo, el demandado a los profesionales para hacer educación sexual, hasta hace poco era sistemáticamente en secundaria, es decir, se nos llamaba en la adolescencia. Y está muy bien que se haga así, pero claro, uno tiene que analizar por qué nos llaman en la adolescencia. Porque la adolescencia empieza ya a generar miedo y temor a los adultos, a las familias, al profesorado. ¿Por qué? Porque puede haber embarazos, porque puede haber infecciones. ¿Qué sucede? Que eso hay que atenderlo, pero si solo atendemos eso, estamos haciendo un abordaje desde las urgencias. Entonces, utilizando un poco un símil de la salud, ¿vale? Si solamente tenemos servicios de urgencia, que son un derecho, cuidado, y hay que tenerlos, Ujú, estamos accediendo solamente de manera parcial. Y si lo que queremos es promoción de la salud, tenemos que trabajar antes de que eso suceda. Entonces, yo llevo muchos años, bueno, yo y toda la gente que estamos en este ámbito, diciendo que si entendemos la educación sexual como algo que comienza de manera protagonista en la etapa adolescente, lo estamos haciendo desde una visión negativa y evitando peligros, ¿vale? Con lo cual, por muy bien que lo queramos hacer, los chicos y las chicas adolescentes dicen, ¿por qué nos hacen caso ahora? Para que no metamos la pata. ¿Por qué nos hacen caso ahora? Para que nos metamos en líos. ¿Por qué de repente nos hablan de este tema? Porque nos puede llevar a un mal lugar. Bueno, está bien, ¿no? Pero claro, la idea sería, ¿y qué ha pasado antes? Como tú muy bien decías, en primaria, ¿no? Y la primaria se desatendía. Te puedo decir, Pilar, que afortunadamente, desde que existen planes de igualdad, que ha sido algo muy potente el hecho de que cada centro los tenga que tener, ya se está trabajando casi en el mismo porcentaje en primaria. En infantil todavía no tanto como nos gustaría, pero sí que es cierto que se está haciendo mucha educación sexual a la que no se le pone ese nombre. No importa, no importa. No pasa absolutamente nada. La idea es conocer el territorio independientemente que la gente use o no un mapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí es educación sexual que un niño o una niña de infantil se sienta chico o chica y no asocie de manera absoluta ser chico, con perdón, a ser un machunga unga o ser chica a ser una Barbie complementos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de diversidad en el sentido más general, no estamos hablando de una ideología. Acepto la diversidad, soy progre, estoy en contra, soy carca. No, 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 no. Estamos hablando de una cuestión de potenciar el equilibrio, el bienestar, que es uno de los objetivos de la educación. ¿Por qué? Porque como todos tenemos distinta personalidad, el ofrecer un abanico
hace que yo me sitúe en uno de los lugares y eso me dé un lugar y me dé autoestima. Bien, el problema dónde venía, que un niño o una niña de infantil ya puede sentirse chico y no coincidir con un hombre rudo, o puede ser chica sin coincidir con una Barbie complementos. Bien, el hecho de ofrecer una visión diversa de esos estereotipos no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de postureo, es una manera de equilibrar a ese chico distinto al estereotipo tópico y a esa chica distinta al estereotipo tópico. Eso es educación sexual. Sé que no tiene que ver con genitales, sé que no tiene que ver con reproducción y se está haciendo. Con lo cual, ahí hay un trabajo que tal vez no estamos computando como educación sexual, pero se está haciendo, ¿vale? Y luego sí que hay otra llamada de atención que nos tenemos que plantear, que si entendemos la educación sexual de manera, vamos a decirlo así, más habitual, en aquello que tiene que ver con el cuerpo, con la interacción genital, con sus posibilidades, con lo que me gusta y con lo que no me gusta, incluso aun entendiéndola de esa manera, Pilar, no podemos desatender la primaria, porque hoy sabemos que algunas cuestiones como la orientación que uno va descubriendo de manera paulatina, ¿vale? La ciencia nos dice que en torno a los 11, 12 años es una etapa en la que muchas personas comienzan a tener una cierta conciencia de qué les gusta, de qué les atrae. Claro, cuando digo a los 11 de media, es que algunas personas van a empezar a los 9, con lo cual a los 9 habrá que hablar con ellos. Entonces, el poner encima de la mesa la diversidad en lo referido a las identidades, ¿vale? La diversidad en lo referido a las orientaciones es algo que hay que empezar a hacerlo desde muy pequeñitos, porque lo realmente grave es que lo que yo siento, lo que percibo, lo que noto, no existe. Y eso afecta a mi autoestima, afecta a mi equilibrio, me hace sentir extraño y eso va a afectar. Mira, un ejemlo muy sencillo, aunque parezca un tema más escabroso. En la serie esta Veneno de los Javi, Mm. la protagonista decía, yo en los años 70 me llamaba travesti porque no había otra posibilidad. Claro, hoy lo analizamos y decimos, ostras, no tiene nada que ver una persona transexual con una persona que se dedica al mundo del arte, de la queen, son cosas distintas, ¿no? Es decir, una de manera artística expresa su originalidad de esa manera y luego hay otra cosa muy diferente, que es el hecho de tener una identidad que no coincide con la que mi biología o el resto me están dando. Y son realidades muy diferentes, pero claro, lo más cercano que la Veneno sentía en los años 70 a lo que ella sentía es decir, bueno, pues seré travesti, ¿vale? Entonces, claro, esto puede ser un pequeño ejemplo, pero si yo ofrezco una posibilidad amplia, es decir, que puede sentir o que puede percibir un niño o una niña de 10, 11 años, que esté percibiendo, no eligiendo, esté percibiendo que a lo mejor su orientación sexual no se dirige hacia personas de distintos sexos, sino del mismo, y que está recibiendo un mensaje de que eso no es adecuado, de que eso no existe, que lo tiene que ocultar, claro, su autoestima se ve claramente afectada, ¿no? Entonces, estos temas, contestando a tu pregunta de antes, Pilar, estos temas de visibilizar esa diversidad, trabajar sobre los automatismos asociados a ser hombre y mujer en infantil, se está haciendo. El feminismo ha sido ahí un elemento central. ¿No le llamamos educación sexual? No hay problema. Para mí lo es. Y además, Ujú. el hecho de pelear por las nomenclaturas es secundario porque lo importante es que al final los educandos acaban ganando, acaban siendo los beneficiarios, las beneficiarias de esa igualdad y de esa diversidad. Ahí ha cambiado muchísimo, ahí se ha abierto muchísimo el foco, ¿vale? Entonces ahí hay un cambio muy, muy interesante. Ahora, fíjate, Pilar, ¿dónde veo yo todavía deficiencias severas? Que en el fondo la pornografía nos lo está diciendo. Tú has empezado poniendo el dedo en la llaga con tus preguntas sobre el placer, ¿vale? Entonces, el placer es un ámbito sobre el que se habla poco, que no se aborda científicamente y que en tanto emoción asociada al deseo no se explica. Y como no se explica, pues eso todavía, en 2024, es lo peligroso, ni está ni se le espera. Entonces, sí que ha habido cambios en relación al 85, pero creo que todavía tenemos que tener en la agenda alguna serie de temas pendientes. Y luego otra cuestión que de verdad yo no quiero que se enfade nadie conmigo de los que están al otro lado, pero el entender también la defensa de la diversidad desde lo científico es una cuestión muy importante, porque esto no va de ideologías, esto no va de soy progre y los demás son carcas, no va, como te decía antes, acepto a las minorías y las defiendo porque yo soy una persona guay, que no, que no, que no, esto va de ciencia. La ciencia nos dice desatender la diversidad, ¿vale? A los ojos de los niños y las niñas en su evolución nos puede costar el precio del desequilibrio, ¿vale?
a muchas personas. Y sabiendo eso, no intervenir, es una falta de responsabilidad institucional. Me fastidia un poquito que el tema se ha ideologizado en los últimos años, ¿vale? Y Ujú. se ha querido colocar colores ideológicos a un tema que tiene que ver más con las vivencias, con la evolución y no tanto con los colores, ¿no? Entonces sí que ahí he notado un cierto retroceso en esa ideologización que no ha sido buena, pero el panorama sigue siendo muchísimo mejor que el del 85 que hablabas tú y Teresa. Bueno, es que claro, nos estás planteando en todo ese proceso de aprendizaje vital que empieza, pero no termina, que hay elementos tan importantes como, primero, conocerse a una misma o a uno mismo como persona. Eso es la construcción de la identidad. Y luego que vas a poder, experimentando tú misma o tú mismo, experimentando con tu propia emoción de placer, también vas a ir construyendo una orientación a lo largo de la vida. Identidad y orientación, en el fondo, son 2 conceptos que venimos manejando, muy a menudo. ¿Cómo se combinan esto de la identidad y la orientación, que ya nos has dado alguna pista, sobre el hecho de que existan o no, unas buenas o malas prácticas sexuales? Fíjate, el tema de la identidad y la orientación, cuando lo analizamos científicamente, nos pone tras la pista de lo que tenemos que hacer. Yo quiero decir, las personas que están en la pedagogía son muy brillantes. Y lo que tenemos que decirles a las personas que están en la pedagogía, en el ámbito de la enseñanza, los qué es, para que ellos y ellas piensen los cómo. Es decir, uno puede decir, joder, qué rollo me estás metiendo con la identidad y con la... Ya, pero ¿cómo adaptamos eso al lenguaje de los niños y niñas en estas edades? ¿Cómo lo pueden entender? Esa es labor de la pedagogía. Pero un poco ejemplificando, ¿qué queremos? ¿Qué vamos sabiendo ya? Vamos sabiendo ya que la toma de conciencia de la identidad, ¿vale? Se empieza un poco a percibir en etapas ya infantiles. Entonces, cuestiones como ser cis o ser trans es algo que vamos muy tarde si vamos a secundaria. Porque entonces la ciencia nos dice, ostras, es verdad que luego, estadísticamente, las personas trans podrán ser, si quieres, muchísimo menos relevantes a nivel de números que otras personas, pero eso hay que llevarlo al trabajo de la infancia, ¿no? La orientación que estamos sabiendo, ostras, parece que se toma conciencia de manera más, menos marcada, progresiva, no de manera absoluta, en torno a la prepubertad, ¿vale? Bueno, pues entonces ahí tenemos otra vía de trabajo y evidentemente lo uno tiene que ver con lo otro. La cuestión es, a lo mejor tenemos que trabajar este tipo de temáticas con otras nomenclaturas no como estamos aquí hablando tú y yo, pero le podemos dar una vuelta para que niños y niñas en infantil y en la primera etapa de primaria entiendan qué es esto de la identidad, qué es sentirse chico o chica, qué tiene que ver con roles, qué tiene que ver con estereotipos, que a veces tu sentimiento de identidad no coincide con la biología y a eso le ponemos un nombre y le llamamos personas trans, ¿vale? Lo mismo con la orientación, que poco a poco nos vamos sintiendo atraídos de manera más predominante, a veces por personas de distinto sexo, a eso le llamamos hetero, le llamamos homo, y son posibilidades distintas. Entonces, el hablar de esas posibilidades no es adoctrinamiento, como se dice Ujú. desde algunos planteamientos, sino que es cuestión de, mira, yo les pongo un ejemplo, Pilar, todos somos personas con distinta personalidad, ¿vale? Y esto que puede parecer una frase tonta, tiene muchísimo peso detrás, porque si yo les dijera a un grupo de cuarto de primaria, oye, chicos, chicas, os propongo un modelo de personalidad ideal, basado además en la mejor de las intenciones, ¿vale? Y tiene que ser una persona extrovertida, y pongo 5 rasgos, ¿vale? Bien. Y les digo a los chicos, ¿qué os parece? Y los chicos y chicas me dicen, no, hombre, no, eso no está bien. Dicen, porque cada uno somos distintos, ¿vale? Entonces, claro, fíjate, algo que tenemos socialmente aceptado y bienvenido sea, como cada uno tiene distinta personalidad y entender eso es importante para gestionarlo. En mi personalidad están mis grandes valores y algunas limitaciones, pero es mía distinta. Claro, la idea es, ¿podríamos del mismo modo trabajar en todos tenemos un sexo, pero tenemos diferente sexualidad? ¿Vale? Que era lo que planteabas antes, Pilar, conocerse a uno mismo, qué es lo que me gusta, qué es lo que me atrae, cuál es mi identidad. Claro, y eso aceptando la diferencia. Y entonces, claro, ahí no sé si socialmente hemos dado ese salto, ¿vale? De entender esa diversidad como la podemos entender en persona y personalidad. En sexo y sexualidad, uy, todavía nos genera cierto, vamos a decirlo así, obstáculo. Y ojo,
creo que los cambios, los modelos que se plantean hoy en día no son modelos planteados a mala fe. Es decir, modelos del pasado hablaban de un modelo de hombre y mujer sometido a la parte reproductiva, con unos roles asimétricos y de sumisión. Es decir, esos eran unos modelos absolutamente horrorosos, ¿vale? Que constreñían la libertad del ser humano. Pero sin darnos cuenta nos hemos ido a otros modelos, a los modelos de las series, ¿vale? Un modelo de este Ujú, cuerpo, con este resultado, con este tal, con este cual. Entonces, claro, son modelos que a veces pretenden salir de los modelos antiguos que generaban mucho malestar, pero no dejan de ser de nuevo una prescripción, una imposición, y a lo mejor la clave sería, oye, vamos a pensarlo con más calma y vamos a abrir un poco ese abanico, ¿no? ujú. Mientras estaba planteándome la siguiente pregunta, te estaba mirando y siempre me ha parecido muy atractivo el pelo canoso con ese aspecto sedoso que te estoy viendo. Así que dicho sea de paso, lo adelanto. ¡Qué gracia! Y sí, hace muchos años que lo tengo blanco. Pues, pues lo adelanto. Me parece francamente atractivo, Es de Silverio. familia, gracias, Pilar. En cualquier caso, ahora entramos también en esto que decimos de has mencionado ya hace un ratito la palabra pornografía. Yo me fui Sí. a la Real Academia Española de la Lengua, al diccionario, y vi que esto decía sobre pornografía: representación explícita de actos sexuales que busca producir excitación. Con Ujú, lo cual parece que la definición, de alguna forma, por lo menos lo que dice la Real, es que la pornografía no dejaría de ser un estímulo y que en principio sería un estímulo despojado de lo ético, ¿no? ujú. En cualquier caso, ¿cómo defines tú pornografía? No vamos a entrar todavía en el aspecto Sí, ético del que luego hablaremos, pero ¿cómo sí. definirías pornografía desde el punto de vista científico? Fíjate, desde el punto de vista científico lo define muy bien la RAE, ¿vale? Que es grafía, porno, ¿vale? Entonces es una visión explícita de algo que pretende la excitación. Yo les devuelvo esta pregunta al alumnado y el alumnado es mucho más brillante que nosotros Mm, porque digamos que no tiene antecedentes previos y te cuenta lo que ve y entonces te lo define, ¿no? Entonces, claro, tú les dices, sobre todo a nivel audiovisual, ¿no? Si una pareja en una película se da un beso, ¿es pornografía? Te dicen no. Si una pareja se acaricia cuando están vestidos, es pornografía y te dicen no, ¿vale? Entonces, medio en broma, medio en serio, les digo, oye, ¿cómo diferenciamos entonces una escena subidita de tono de una escena evidentemente pornográfica? ¿De acuerdo? Y fíjate, la clave que lo viene a definir, siento mucho ser grosero, no lo digo con mala intención, es la mm, presencia de pene y la presencia de vagina en primer plano. Es decir, los pechos como tal no siempre implican pornografía, ¿vale? Los besos, las caricias no implican pornografía, sino que parece que, por lo menos a los ojos de los chicos y chicas de ahora, pornografía sería, de algún modo, primeros planos evidentes, ¿vale? De pene, vagina en interacción. Ojo, con diferentes puestas en escena, pero digamos que si no hay una percepción explícita de esos genitales, seguramente ya los chicos de hoy no te lo definirían como pornografía. Que curiosamente, cuando luego te vas a estudios, si quieres más sesudos, que te hablan de lo que ahora se llama pornografía mainstream, en el fondo, lo que se define como pornografía mainstream es lo que nuestros adolescentes, de manera, si quieres, más burda, nos dicen que pornografía es cuando hay escenas explícitas de interacciones genitales, ¿no? Entonces, yo creo que de eso estamos hablando cuando hablamos de pornografía en el ámbito juvenil. claro, entonces, bueno, claramente pornografía y erotismo no se dan precisamente la mano, o por lo menos no van, pueden llevar caminos muy paralelos. En cualquier caso, el 7 de octubre, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentaba precisamente la campaña Hablemos de pornografía. Y Sí, decía, esto es exactamente, está entresacado de la nota de prensa, dice, nuestros niños y nuestras niñas, nuestros adolescentes, se exponen a contenidos pornográficos explícitos, violentos, deshumanizados y que perpetúan los estereotipos de género patriarcales humillantes hacia las mujeres. Entonces, claro, hablamos entonces de pornografía cuando sí. hablamos de exposición explícita, cuando hablamos de violencia, de deshumanización y de trato desigual. O por lo menos de esa pornografía tenemos que hablar para que veamos que éticamente no es posible. Claro, fíjate, lo que dice la ministra, lo que además esta campaña habla de datos que son escalofriantes a nivel cuantitativo. Si se analiza un poco esa campaña,
que la ha hecho el Ministerio de Igualdad, uno de los datos dice que el 90% de los jóvenes acceden a la pornografía. De verdad que no hay que hacer bromas fáciles, pero el 90% es más que la suma de los votantes del PSOE y del PP. Es todos, ¿me explico? Entonces, el porno mainstream es un poco el que arrastra esas deformaciones de las que tú hablabas, ¿no? Que es la deshumanización, la de objetualización de la mujer, la violencia entendida como algo normal. Esa es la clave de realmente el porno. Es decir, yo creo que hay un momento en el que uno se puede escandalizar, como las abuelas de antes, con todo respeto, ¿eh? Decir, oh, Dios mío, el morbo de determinadas escenas. Bueno, eso puede ser más o menos desagradable, eso puede ser más o menos aceptado. Lo realmente peligroso desde mi punto de vista en el plano educativo es el contexto o las normalizaciones de cuestiones que éticamente no son admisibles, ¿no? Entonces, yo creo que como educadores sí que tendríamos que tener muy claro, ¿vale? ¿Cuáles son distorsiones de la pornografía como tal? Bueno, como muchas veces puede haber en otro tipo de filmografía, ¿vale? Pero ¿cuáles son las distorsiones realmente peligrosas? ¿Cuáles son las que realmente pueden implicar una distorsión del futuro de la sexualidad de los jóvenes? Y ahí sí que no nos tiene que temblar la mano. Yo, por ejemplo, cuando trabajamos el tema de la pornografía con los adolescentes, y esto lo hace muy bien el equipo en el que yo trabajo, y hay mucha gente que está en ello, ¿eh? Ayudar a distinguir entre realidad y ficción, ¿no? Todos los chavales lo entienden. Yo veo Superman y no me tiro por la ventana. Entonces, todo el mundo entiende que, bueno, la ciencia ficción está para el entretenimiento y como tal puede tener su función, pero si la ciencia ficción me la tomo como algo real, me parto la crisma tirándome desde el séptimo. Claro, la gente se ríe con estos ejemplos, ¿no? Pero hay que jugar un poco ese paralelismo, ¿no? Es decir, que es realidad, que es ficción, que hago si llevo la ficción a lo real, ¿no? Más cuestiones. Muchas veces el porno distorsiona o no distorsiona o puede ser peligroso en según qué edades porque tiene una puesta en escena muy verosímil. Es decir, yo veo Star Wars y evidentemente sé que eso no tiene que ver con mi entorno, está hecho con efectos especiales, la palabra especial ya te lo dice, es extraordinario, poco habitual. Claro, pero esos efectos especiales son tecnológicos. En cambio, algunos chicos, que yo agradezco su sinceridad, te dicen, no, Silverio, no estoy de acuerdo con tu planteamiento. Le digo, ¿por qué? Y dice, porque mira, el Star Wars eso no existe, lo han hecho con los ordenadores y entonces son efectos especiales, pero el porno es un hombre de verdad, una mujer de verdad, un hombre de verdad, de verdad. Y yo le digo, bueno, vamos a ver, definamos de nuevo qué era especial. Especial es raro, extraordinario, poco habitual. Entonces, lo que te hace el porno es te camufla como real algo excepcional. Claro, eso excepcional no es tecnológico. Y ahí es donde quiero que los chavales y las chavalas Ujú. paren y analicen. Entonces, tenemos que ir uno por uno, y este trabajo educativamente hay que hacerlo uno por uno, analizando esas distorsiones, ¿vale? ¿Cuáles son? Los tamaños, la duración, la exageración de gemidos y gritos, la falta de progreso, la ausencia de afecto, las situaciones impactantes. Es decir, de alguna manera desgranar para que ellos y ellas identifiquen que no es normal, que es especial en esto que estoy viendo. ¿Vale? Porque a mí lo que realmente me inquieta es no tanto lo que los chicos y chicas vean, sino que aquello que están viendo no tengan madurez suficiente para saber esto es ciencia ficción, Superman vuela, pero yo sé que la gente no vuela, o cuidado, esto puede ser real. Y ese es el problema del porno, claro. Y yo aquí reconozco que sí que estoy inquieto porque no es lo mismo la ciencia ficción que requiere de cierta madurez en un niño o una niña de 9 años que en una persona de 20. ¿Vale? Cuando ambos tienen acceso a las mismas posibilidades tecnológicas. Ahí es donde está el problema, ¿vale? Entonces, y repito, estas distorsiones de las que hablas de manera rapidita, tamaños, duración de las prácticas, centralidad genital, exageración en los gritos, son distorsiones que, bueno, me inquietan, pero las que de verdad me inquietan es, ¿vale? La mujer como objeto deshumanizado, ausencia de empatía, ¿vale? Modelo de masculinidad tóxica como ejemplo a seguir, ¿vale? Ejemplos de violencia como algo tolerable. Eso es donde está el peligro. Es decir, que cuidado, ¿eh? No nos confundamos que hay cuestiones más peligrosas a las que tenemos que atender a todas, ¿eh? Pero las realmente peligrosas están ahí, ¿no? Es decir, yo siempre les digo a los chicos y las chicas, cuando algo se convierte en un objeto
se deshumaniza. Y cuando algo lo veo como objeto deshumanizado, la empatía desaparece. Y yo no quiero dramatizar la sexualidad ni ponerme estupendo y que nadie vea que la moralizo, pero la sexualidad implica siempre intimidad, ¿vale? Y en la intimidad yo soy vulnerable. Entonces, toda interacción en intimidad requiere de cuidado, de respeto al otro, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no soy consciente de eso, no tengo inteligencia emocional para gestionar esta interacción, ¿vale? Y yo creo que el porno frivoliza esto y se olvida de esa parte de, estamos hablando de intimidad, la intimidad es siempre terreno vulnerable y lo frágil se trata con más cuidado que lo resistente, ¿no? Entonces, esto es un poco por donde tenemos que ir. Claro, Pilar, y yo de verdad devuelvo la pelota a los pedagogos y pedagogas y a la gente que trabaja en enseñanza. ¿Cómo hacemos esto? ¿Vale? ¿De qué manera? De forma absolutamente explícita, no siempre hace falta, pero tendremos que ayudar a que los niños y las niñas sepan distinguir real de ficción, sepan ver dónde está el posible peligro de la falta de humanización, y ahí es donde tenemos que insistir de manera machacona, 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 es decir, no solamente que creo que ahí lo hacemos con buena intención, pero no somos eficientes, no solamente decir, oh Dios mío, el porno, qué peligro, venga, busquemos elementos de control, vale, vamos a implementar estrategias tecnológicas que impidan el acceso a menores. Claro que sí, esto va de suma, no va de esto está bien, pero no seamos ingenuos, ese tipo de medidas van a tener un éxito parcial, ¿vale? Tenemos que preparar a nuestros niños y niñas para que estén de alguna manera vacunados cuando accedan al porno de las posibles distorsiones a las que les puede llevar, ¿no? No caer en la ingenuidad de, bueno, ya les contaremos, ya veremos, según se vea, que eso es una irresponsabilidad educativa. Yo el otro día les comentaba a unas familias, alguien espera, haciendo un poco de broma, lo reconozco, alguien espera que su hijo o su hija le diga, oye, papá, mamá, enséñame polinomios que me van a ayudar a ser una persona con mayor inteligencia abstracta y un segundo idioma también me va a venir bien. Claro, le diría, ostras, ¿cómo vas a hacer eso? No, tú como adulto, como institución, ¿vale? Defines unos objetivos mínimos que un niño y una niña tienen que tener en una determinada edad, ¿vale? Porque consideras que si no tiene esas competencias adquiridas, va a ser una persona poco preparada. Bien, la pregunta es, ¿hacemos lo mismo con el ámbito de la educación sexual? Y si queremos más concretamente de la pornografía, no sé. Es decir, estamos dotando a los chicos y chicas más allá del interés que tengan, más allá de lo que dialoguen con nosotros. Finámonos a los datos. 90% dice el Ministerio de Igualdad. Entonces, les tendremos que dotar de competencias para que ese 90%, es decir, todos, chicos y chicas que acceden a la pornografía tengan unas herramientas con las que manejarse. Y ese es nuestro debe como instituciones educativas, sociales y sanitarias. ¿Mm? Claro. Porque, bueno, además, en esto de lo pornográfico, que ya nos vienes diciendo todo ese, todo ese bagaje de considerar lo que resulta especial. A mí también hay una cosa que me llama muchísimo la atención con respecto a los productos culturales, como son las series de televisión, las películas en general, que como los chicos y las chicas dicen, no todas las películas son pornográficas, no todas las series que se ven en televisión son pornográficas, bajo esa definición que ellos plantean, pero a mí me llamó muchísimo la atención que hasta que Isabel Coixet no hizo una película en la que se veía claramente que alguien le proporcionaba un preservativo al otro compañero de juegos, los preservativos no estaban en las escenas eróticas. Una película de Isabel Coixet. Sí, fíjate, Una serie de las muchas juveniles que están viendo y que estamos tragando, o que sobre todo está tragando nuestra gente joven. Solamente en una serie juvenil vi esa posibilidad. No ujú. formaba parte de introducir el preservativo en el pene del chico, o de que viéramos o no un preservativo femenino, que por cierto, ni siquiera Isabel Coixet los ha sacado. Pero todo esto, que forma parte también del erotismo, no aparece, y desde luego no aparece en las películas pornográficas. Y además, fíjate, Pilar, tu reflexión es muy interesante porque si el porno se alimenta de lo explícito a nivel Mm, exagerado, de los sí, primeros planos a nivel exagerado, ¿vale?
curiosamente, no aparece en ningún momento nada que guarde relación con la prevención, ¿no? Entonces, claro, también es verdad que yo científicamente no lo sé, yo no voy a decir lo que no sé, pero sí que voy a compartir mis dudas con quienes me oís, ¿vale? Si desde luego el deseo, ¿vale? En parte se forja, es como cuando está el cemento blandito y hay una etapa en la que se está fraguando, como el deseo, porque eso lo iremos viendo con las generaciones venideras, ¿no? Entonces, a mí sí que me ha metido, como el deseo, los tipos de estímulos preferidos se estén fraguando por la, vamos a decirlo así, influencia de las series o por la influencia de la pornografía, en el fondo les estamos diciendo que esto de la sexualidad no tiene que ver con la prevención como un elemento. ¿Por qué? Porque de un modo u otro, lo más explícito, lo más evidente, lo que incluso me puede llevar a cierto placer, no tiene nada que ver con lo preventivo. Es decir, con lo cual el riesgo no existe, aquí no va a pasar nada. Entonces, claro, es como si desasociáramos ya no solamente lo afectivo, el respeto, lo ético, sino que también estamos desasociando algo que me puede llevar a mi propio riesgo. Por eso las ITS se nos han disparado por 5 en los últimos tiempos. Los datos son mucho más cabezones que en nuestras intenciones. Los datos nos ponen ante la evidencia de lo que está pasando. Entonces, hay datos, ¿vale? Yo no soy dado a generar miedo, pero ostras, no ver una realidad que está sucediendo, eso también es temeridad. El Ministerio de Igualdad nos dice 90% de jóvenes consumen porno. Las personas que trabajan en medicina interna, que son quienes gestionan todo el tema de ITS, nos están diciendo se han multiplicado por 5. Bueno, tendremos que leer esos datos. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? ¿Qué está? ¿Hay alguna relación entre la pornografía, las series, si quieres, en términos más suaves a nivel de puesta en escena audiovisual, tienen algo que ver con este disparo de las ITS? Seguro que tienen que ver algo. Y otras más cosas, pero seguro que tienen que ver algo, ¿no? Entonces, es una pena porque hay una serie de elementos que en esa parte explícita no aparecen y luego nos tenemos que, de algún modo, dar de cabezazos para que estén presentes. Sí. Es verdad, porque, lo cierto es que cuando tú mismo lo decías, ¿no? En ese espacio de vulnerabilidad íntimo, una de las cosas más interesantes es sentirte protegida o sentirte protegido mientras estás en ese nuevo contexto con otra persona o con otras personas. Pero en Ujú. cualquier caso, es verdad que cuando he mencionado esa palabra, la protección, fijándome, por ejemplo, en un preservativo, estamos todavía centrándonos en la penetrocentrifugar, ¿eh? Es decir, es que es algo así como ya no estoy hablando siquiera de que el pene sea el centro el centro neurálgico de cualquier capacidad sexual, de cualquier acto sexual, de cualquier práctica sexual. No, Sí. estamos hablando de que hay que penetrar como sea, como sea. Pero, sí, pero fíjate, Pilar, aquí hay otra. Yo antes decía, quejándome como poniéndonos deberes, ¿no? Poniéndonos deberes a todos, ¿no? Que falta en la asunción del deseo como emoción, entenderla como algo consustancial al ser humano, que viene, nos guste o no nos guste, viene y aparece. Si no le damos salida explícita y educada, buscará la salida por donde pueda y el 90% del porno nos estará diciendo algo, ¿vale? Pero hay otra Ujú, cuestión que tú estás poniendo encima de la mesa que todavía no se está trabajando, y es decir que y esto ni siquiera va de feminismo o no feminismo, va de nuevo de lógica simétrica, igualitaria, ¿eh? No estoy hablando de ujú, jerarquías, ujú. ¿vale? Entonces, hay una percepción del porno que está encaminada al consumo mayoritario de varones, pero sobre todo está pensada como una, vamos a decirlo, puesta en práctica en la que el orgasmo asociado al pene es lo único que funciona, porque cuando empiezas a estudiar fisiología, entendemos que todo el cuerpo produce placer, pero hay determinadas zonas más o menos relevantes por su densidad de terminaciones nerviosas que nos pueden facilitar más el orgasmo. Y entonces, la vagina es la vagina, pero el clítoris es el clítoris. Y la gran revolución, fíjate, cuando la gente dice estas cosas se sorprende, la gran revolución humana es la respuesta sexual femenina. Porque aunque parezca broma, la mayoría de mamíferos con los que compartimos un poco cadena evolutiva, solo pueden acceder a lo que es la práctica de la cópula cuando hay una implicación reproductiva muy elevada, que son los periodos de celo, los periodos de estro, ¿vale? La respuesta sexual humana ya no depende de manera tan marcada de lo hormonal y depende más de cuestiones de índole neurológica. Y el orgasmo tiene más que ver con el clítoris, que no tiene nada que ver con lo reproductivo, que con la vagina. Bien, pero fíjate, Pilar, estas cosas
son de lógica fisiológica, ¿no? Y entonces a veces decimos, bueno, el porno, oh Dios mío, qué peligro, tal, tal, pero cuando los chicos y chicas están en primaria, desde cuarto o quinto, entienden el sistema reproductor. Cuando llegan a secundaria, se les habla de la espermiogénesis, del cuerpo lúteo, del eje hipotálamo hipofisario, son la bomba. Y yo que soy un friki para estas cosas, y leo todo lo que cae en mis manos sobre los libros de texto, en los libros de biología, como mucho, pone línea y media y pone el clítoris es un órgano muy sensible. ¡Punto! No se habla ni a hombres ni mujeres de la excitación, de la vasocongestión, de la excitación, de la meseta, del orgasmo. Y estamos en 2024, es decir, eso no está ni se le espera. Entonces, claro, podemos decir, oh Dios mío, el porno, que plantea una percepción totalmente falocéntrica de la sexualidad, que es cierto, ¿vale? Pero la clave es, alternativamente, estamos, con tu gran pregunta del inicio, ¿estamos haciendo didáctica del placer? Didáctica no es adoctrinamiento. Se Ujú. explica el sistema digestivo y con esto no estamos fomentando la obesidad ni la anorexia. Se explica el sistema circulatorio, se explica el sistema respiratorio, se explica el sistema reproductor, ¿vale? ¿Y se explica la fisiología del placer? La respuesta es no, con una paradoja. Que la expliques o no la expliques, sucederá. Expliques o no expliques el sistema reproductivo, Mm. sucederá. Expliques o no expliques el sistema respiratorio, respirarás, ¿vale? Entonces, vale, si nos quedamos tranquilos diciendo, o el porno, Dios mío, lo que está haciendo, y yo digo, cierto, me pongo en primera línea de la pancarta y también me cabreo, pero ¿qué estamos haciendo también nosotros desde el plano educativo, abandonando de manera absoluta la didáctica de un hecho que sucede, ¿vale? Y que se desatiende de manera infinitamente más marcada en lo femenino que en lo masculino, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué no hacemos eso? ¿Dónde está el problema? ¿Qué motivos impiden que todavía en 2024 un chico o una chica pueda conocer su vesícula, pueda conocer su bazo, pueda conocer las distribuciones del corazón y no pueda conocer, ¿vale? Lo que va asociado a la fisiología del placer? Estamos donde estamos todavía. Claro. Hay una cosa, no obstante, de la campaña, volviendo a la campaña de Hablemos de Sexo del Ministerio de Igualdad, hay una cuestión que me llama la atención y es que se basa en ese principio de la conversación, pero no vamos realmente a la conversación propiamente. Tú hablas con muchas chicas, con muchos chicos, también con gente mayor, hablas con las familias que te plantean un poco sus interrogantes o sus propias paradojas. Pero claro, a mí me gustaría que en esa campaña, que en el fondo supongo que todo tiene que ser muy cortito como para llamar la atención. Pero, ¿cómo hablas cuando tienes 15 años de sexo con tu madre? Fíjate, Pilar, yo creo que ahí hay un error heredado. Yo me apunto el primero, desde la autocrítica. Eh, yo creo que hemos cargado demasiado valor al hablar, al comunicar de Ajá, maneras, al comunicar muy de bien, maneras, al muy bien. comunicar de manera explícita. Fíjate, Pilar, y aquí yo hago autocrítica, ¿eh? Yo me pongo a hacer educación afectivo-sexual en torno al 90, 91, y me doy cuenta que hay serias dificultades para hablar con la familia. Las familias se quejan, tienen la sensación de que no lo estamos haciendo bien. Y yo pensaba, bueno, como arrastramos, vamos a decirlo así, una historia tan dura, cuando sociológicamente evolucionemos y esto de la sexualidad no se va de manera tan oscura, seguramente las familias tendrán menos dificultades para hablar con sus hijos, ¿vale? Bien, y yo creía que eso... Es más, fíjate, Pilar, yo llegaba a las reuniones de familias en aquella época y les decía, hay que hablar de sexualidad con los hijos, no es tan difícil como parece, vivimos de miedos heredados, y luego me iba a mi casa. Y ahora lo pienso con la perspectiva del tiempo y digo, ostras, esto es terrorismo educativo, porque dos no hablan si uno no quiere. Entonces, claro, los padres y madres de 2024 me siguen diciendo lo mismo. Claro, y uno pensaría, oye, los padres y madres del 2024 son negligentes comparados con los de hace 30 años. Yo creo que no. Son mucho más implicados, conocen más de la realidad cotidiana de la educación de sus hijos, tienen unas... Es decir, los criterios educativos han mejorado muchísimo sin desmerecer a los padres del pasado. Pero los padres y madres del presente te están diciendo lo mismo, ¿no? Entonces uno dice, oh Dios mío, ¿qué ha pasado? Y el error era probablemente de los educadores, porque el que los adolescentes 15 años no hablen no es una cuestión ideológica, no es una cuestión, es una cuestión de índole madurativa. Los adolescentes se van del mundo adulto y se van por sistema, igual que nosotros nos fuimos del de nuestros Ujú. padres. Un ejemplico, mira, Facebook para los adolescentes es atapuerca, ¿vale?
Pero es que a Instagram le quedan 2 días. Y en el momento que TikTok se universalice, se irán a otro sitio. Es decir, los adolescentes como tal huyen de la comunicación directa del mundo adulto y quieren expresarse sin que les vean. Con lo cual, aunque la campaña, de verdad no la critico, lo hace con buena intención, dice el 90% no habla. Yo no sé si hablar, el que lo consiga tiene mi máxima admiración, no sé si hablar es un objetivo realista. Y a lo mejor habría que plantear objetivos, si queremos, menos estéticos, pero más sensatos, ¿vale? Entonces, hablar de pornografía de manera directa en una conversación fluida, calmada y prolongada con una adolescente, me parece que es precioso, pero es un cuento, ¿vale? Yo lo que les pediría a las familias es, por favor, no esperemos a ese diálogo que igual nunca llega. Es más, que algún padre o alguna madre lo intente y se encuentre con respuestas monosilábicas y evitativas de sus hijos y de sus hijas, y al final la cosa salga mucho peor. Pero la clave sería, bueno, vamos a olvidarnos de ese diálogo, si alguna vez se consigue, enhorabuena, y la clave es, vamos a opinar en voz alta. Es decir, si para algo puede servir esta grabación, si tengo al otro lado padres y madres, la idea sería que un padre y una madre opine en voz alta. Cuidado, ¿eh? Sin esperar respuesta, porque eso es hacer trampa. ¿Vale? Es decir, hablo esperando que alguien reaccione. No, hablo, punto. ¿Vale? Es decir, yo tengo que quejarme en voz alta de cuáles son las distorsiones del porno, qué me parece sensato y qué me parece insensato. Y eso, mi hijo o mi hija lo tiene que escuchar. Esté o no de acuerdo, entre o no al diálogo. ¿Vale? Pero si estamos esperando a que eso se produzca en el diálogo fluido, se nos va a pasar el tiempo. Entonces, ¿puede ser menos bonito que el diálogo? Puede ser menos bonito, pero como padres y como madres tenemos que asumir esa responsabilidad. Yo tengo que opinar en voz alta para que si mi hijo, yo siempre les digo en broma y lo digo sin mala fe, ¿no? Les digo a las familias, mira, el 90% de chicos y chicas acceden al porno, el 10% que no son sus hijos. Pero claro, ¿qué vamos a hacer con el resto de la sociedad? ¿No? Entonces, claro, se ríen porque dicen, sí, una leche. Claro, entonces, la clave es, como seguramente mi hijo o mi hija está en ese 90%, ¿vale? Y el diálogo va a ser complejo, lo que sí que tengo que plantearme es, primero, entender a mí qué me inquieta del porno y entender a mí en qué creo que le puede perjudicar a mi hijo o mi hija, y eso hay que soltarlo. En algún momento hay que soltarlo. Si eso es algo que mi hijo o mi hija ha escuchado, tiene un referente de contraste. Pero si no tiene referente de contraste, lo estamos abandonando. Ahora, caer un poco en la ilusión preciosa, pero la ilusión de vamos a hablar con los hijos con 15 años, con esa edad me parece complicadísimo. Con 8, con 9, con 10 todavía es posible. Cuidado, pasada la barrera de los 18, puede volver a retomarse, ¿vale? Pero el intervalo entre los 12 y los 18, esa etapa es muy compleja y de repente que un padre o una madre dejarle con la sensación no consigo dialogar de manera fluida con mis hijos y que eso implique frustración y lo estoy haciendo mal, me parece muy injusto. Porque tiene que ver más con cuestiones de índole madurativa del propio adolescente que no tanto de la calidad educativa de la familia. Qué bueno, yo creo que ha sido una clave chulísima esta última que nos ofreces. Digo esta última porque, mira, son las 7 menos 10 y no veo muchas caras porque mucha gente se ha silenciado la imagen, pero seguramente habrá más personas que quieran hablar contigo, Silverio. Así que Fenomenal. Vamos a abrir el vamos micro. vamos a abrirnos el micro, ¿vale? Así que con esa libertad cada cual también opina, ¿eh? Que va a ser bien bueno. Sencillo, ¿eh? Si tenemos ganas de decir algo, nos abrimos el micro y lo hacemos. Ya ves, Oh, si estuviéramos en un círculo donde nos viéramos todas, pues seguramente haríamos lo propio, aunque a veces se nos entrecortará. Ay, espera, no, perdona, yo, tú sí, yo, venga, alguien. Mira, empiezo yo. Perdón que estoy aquí, ¿se me oye bien? Sí, se te Cata, oye muy bien, adelante. Catarina. Además, se te Sí, ve ahí, vamos, en la noche profunda, pero vamos, total, motivada. total. Sí. Sí. Pues yo, Silverio, como te quiero agradecer esta pista que te escuché en una charla en el Matadero, esa pista del monólogo que le estoy poniendo en práctica desde entonces y me ha servido mogollón. Como que de quitar esa presión de, uy, yo tengo que lograr hablar con mi hijo de ciertas cosas y como trae mucha más sinceridad. Oye, yo necesito expresar esto, ¿no? Entonces nos está sirviendo mucho, la estoy contando por ahí, la pista, y me parece como
muy, muy chula, sí. Te la quería agradecer. Pues Ujú. yo te agradezco a ti que la pongas en práctica, porque luego en el fondo, Catherine, es de relativo sentido común, ¿no? Y yo creo que tranquiliza mucho a las familias. Además, fíjate, lo he dicho desde la autocrítica, creo que a nivel educativo hemos cometido el error de extender con demasiada facilidad el objetivo de hay que dialogar, hay que dialogar, hay que dialogar, ¿no? Y acaba llevando a las familias, Dios mío, lo estoy haciendo mal, o mi hijo, mi hija no acaba de entrar ahí, o yo no me atrevo, y ha generado, sinceramente, mucha culpa y mucha frustración. Y luego cuando uno se plantea, oye, yo tengo una opinión forjada sobre esto, es que a veces me obliga a tenerla, porque hay gente que no se lo ha planteado. Claro, entonces yo creo que antes de yo opinar en voz alta, tengo que pasar por el proceso de yo qué opino de esto. Pero cuando salgo de ahí, es decir, cuando ya doy respuesta a qué opino de esto, esa opinión es fantásticamente educativa, es mucho más didáctica de lo que se piensa. También es verdad, Caterina, a ti te veo muy emocionalmente inteligente, porque seguramente no siempre los monólogos van a recibir aplauso. Y muchas veces van a recibir incluso, mamá, ¿tú qué sabrás? O las cosas han cambiado, o tú no estás actualizada, ¿vale? Entonces uno tiene que mantener la sangre fría, ¿vale? De mantener el espectáculo, aun cuando el auditorio no esté contento. Y eso requiere de mucha templanza, ¿no? Pero Sí, bueno, yo animo. sí. Sí, o cierta indiferencia. Es decir, yo, por ejemplo, he tenido alguna conversación con mi hijo sobre el tema de racismo, que no tiene que ver con el tema de hoy, pero bueno, y ¿no? Con respecto a algún compañero de clase suyo y tal. Y, y en nuestra conversación, que fue un monólogo, em, no hubo reacción de su parte directamente. Era como de, bueno, y, y sin embargo, en una conversación con su tutora sí que me enteré que había captado algo importante ahí de mi parte, ¿no? Como que él mostró ahí un comportamiento como muy, pues, no sé, donde yo había visto que algo ha calado, ¿no? Entonces es esa cosa de, bueno, yo suelto el monólogo y hace lo que va a hacer y quizás deja huella para dentro de 10 años o quizás deja huella para ahora, pero como con esa humildad también, ¿no? Es mi monólogo, es mi cosa que le quiero traer y soltar un poco, sí. Caterina, fíjate, es muy interesante eso, porque yo como padre me ha pasado lo mismo que al resto, ¿no? Pero cuando les ves en el aula, ellos en el fragor del debate, sin darse cuenta, dicen, es que mi madre piensa, mi padre dijo, claro, no te han devuelto el premio que te hubiera encantado de decir, papá, mamá, tienes razón, gracias por ayudarme. No, no te van a decir eso, pero queda. Entonces, es verdad que hay que tener una cierta calma y tener resiliencia, eso es la resiliencia, ¿no? De seguir dando consejos o seguir opinando en voz alta, aun cuando uno no tenga la constancia que le gustaría de me estará haciendo caso o los estará valorando. Pero es verdad que algo queda, ¿vale? La pena es que uno no siempre tiene constancia, pero claro, es que la alternativa sería mucho peor. Es decir, no opinar o no decir nada sería mucho peor. Y luego, confundir, si lo estamos haciendo bien porque no hay diálogo, pues lleva a todo el mundo a la desesperación, ¿vale? Entonces, esa parte de diálogo, de monólogo, perdón, es muy importante. Muchas gracias, Catherine. ¿Alguien más? Yo, Teresa. Pilar, solamente daros las gracias porque me parece que eso, que en este momento yo es que he hecho un cambio de rumbo profesional y he pasado de trabajar de geriatría a menores y en este tema eso quería revisar conceptos, me ha encantado lo fácil que has explicado, entre otros, ese diálogo que habéis establecido y lo fácil que a veces eso, que lo queremos complicar y es mucho más sencillo siendo francos y con un lenguaje cercano y eso, en ocasiones diciendo nuestra opinión a los chavales, que ya ahora los hijos los tengo muy mayores, pero creo que es muy importante el que a nuestros menores se lo sepamos transmitir de esa manera, a veces a través de monólogo, porque efectivamente el diálogo es complicado de establecer. Entonces, nada, daros las gracias de verdad a los dos porque me ha encantado y seguiré en contacto para profundizar más. Muchas gracias, Silverio, también. Teresa, muchas gracias a ti. Además, me he quedado de piedra cuando ya desde el 85 conoces a mi socio Santiago Frago. Entonces, digo, aquí estamos Sí, con una sí, mujer con más de 30 años de intereses sexológicos, ¿no? Teresa, además, efectivamente.
Me interesa, pongo muy en valor tu opinión porque me dices que has pasado del ámbito de la geriatría al mundo de los menores. Entonces, realmente es muy interesante porque estarás en primera línea para percibir, ¿vale? Hasta qué punto esto está influyendo o no, está afectando. Y eso la gente que estáis trabajando con menores es muy interesante que os escuchemos, que sepamos un poco por dónde va, porque yo repito, no estoy aquí para satanizar el porno, aunque tengo una visión absolutamente crítica. Lo que me inquieta, y a lo mejor antes que estáis en menores lo veis de manera más directa, es en qué momento llega, con qué nivel madurativo, porque ahí el grado de afectación puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces, claro, esto puede parecer paradójico, pero hay que darle una vuelta. Si creemos que el mayor grado de afectación se puede dar cuando son más inmaduros y son más niños y niñas, tendremos que empezar pronto. Claro, y tendremos que perder el miedo de que esto tenga un efecto llamada, porque no lo tiene. Porque ese es el mismo temor que se tenía en el 85, Teresa, que seguramente lo vivirías tú, cuando a veces, ahora ya no, se le ponían puertas a la educación sexual, cuando algunas personas creían que si trabajamos esto vamos a generar interés. Y veíamos ya a los jóvenes, vamos, fomentando Sodoma y Gomorra. Y nos hemos dado cuenta que eso no ha sido así. Entonces, si creemos con la gente que trabajáis en menores que el porno puede ser más distorsionante en según qué edades, tendremos que ir a trabajarlo. Igual que trabajamos el abuso sexual en la infancia, porque vemos que es un momento más vulnerable, donde hay menos asertividad, donde se puede confundir los vínculos afectivos con intereses jerárquicos por parte del adulto. Y trabajamos eso. ¿Por qué? Porque vemos que tiene una utilidad. Igual hay que darle también una pequeña vuelta en base a los peligros asociados a unas edades de manera más marcada y a otras edades donde nos inquietan menos. Ujú, sí, muy buena clave. ¿Alguien más? Yo destaco también de la charla, antes de que nos despidamos, Silverio, que en esto de la educación sexual no existe un único modelo de educador o de educadora y además no existe un único perfil. Probablemente tú, en tu faceta de sexólogo o tu faceta de educador en las aulas, trabajas de forma diferente a cómo has trabajado la educación con menores en tu familia más cercanos o más cercanas, ¿no? Y eso tiene que ser así porque no eres la misma persona, a pesar de todo, no tienes la misma responsabilidad tampoco con cada una de esas personas, ni los mismos vínculos, eh, queriendo como debemos querer a toda la especie humana, pero ciertamente con cada persona tenemos nuestra relación. Y eso me gusta porque nos ofrece distintas posibilidades. Entonces, las familias, el padre, la madre, alguien que tiene muy cercano a una criatura chiquitina, pues tiene una manera de abordarlo que es diferente a la manera científica de hacerlo y a la parte pedagógica de hacerlo también, ¿no? Entonces, eso me ha gustado, que todos esos perfiles de alguna manera hagan posible que cada cual se construya desde su propia libertad y basándose en que su bienestar es muy importante y que si su bienestar importante también lo es el del resto de las personas. La palabra cuidado me ha gustado muchísimo, muchísimo, porque yo soy muy tradicional en todo esto, muy, muy, muy tradicional y conservadora. Y cuando me han presentado mi hija o mi hijo a alguna pareja, he dicho, cuidaos. Es que no me sale otra palabra, que cuidaos mucho, Sí, sí. porque soy muy conservadora y muy tradicional. Pero Eh, fíjate, pero Pilar, yo pongo, el cuidado es un valor. Y quiero decir, hay valores y luego hay un mal manejo de las relaciones que nos puede llevar a la toxicidad, ¿no? Entonces, ni siquiera esto tiene un tinte moral, conservadora o antigua, sino que en un terreno en el que estamos jugando con una resistencia, jugamos de una manera, pero en un terreno en el que hablamos de vulnerabilidad, de intimidad, de acceso al cuerpo del otro y de la otra persona, ¿vale? Es que el cuidado no es ser conservador, el cuidado es éticamente una obligación que tenemos que tener hacia el otro. Y esto no va de blandenguería. Y eso es lo que probablemente el porno está atropellando, ¿vale? Que no es lo mismo, no es lo mismo intercambiar un refresco que tener una interacción sexual. Y ojo, no lo estoy haciendo dramatizando la sexualidad desde cuestiones de índole moral, no. Estoy haciendo
entender la sexualidad como una parte del ámbito de la intimidad. Y el ámbito de la intimidad, nos guste o no nos guste, tiene unos criterios, tiene unos parámetros. No entenderlos es generar malestar a las otras personas o a nosotros mismos. Pero claro, eso hay que educar, ¿vale? Entonces, como lo tenemos que educar, vamos a hablarlo con calma. Perfectamente. Me ha gustado también insistir en esa parte de tradicional y de conservadora, pero en el sentido de que creo que como especie humana, la especie sapiens, pues no hemos evolucionado tanto en ese sentido, o sea, no hemos cambiado tanto nuestros parámetros de cómo aprendemos, ¿no? Y me ha Así es. gustado que mencionases que aprendemos sobre todo porque otras personas con las que tenemos un vínculo afectivo, con las que nos consideramos protegidas, con las que nos sentimos cuidadas, son personas cuya opinión nos importa para escucharla, para crearla nuestra propia, pero nos importa para escucharla. Esa es la Así manera que es. llevamos aprendiendo desde que éramos grupos muy pequeños hasta ahora que nos parece que nos hemos universalizado por el mundo sideral. Así que esa es la parte tradicional y conservadora que me gusta. Esta a mí Considerarme también. sapiens y no creer que soy tan distinta a una mujer de 59 que vivió en el Paleolítico. Muy Así bien. que, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Y no tenemos nada más que comentar con Silverio cuando son las 7:02. A perdonar por esa parte de no haber podido empezar justo a las 5:30, como estaba previsto, pero sí que es importante lo de mantenernos en el límite del cierre de esta conversación que va a continuar en otros muchos lugares y seguramente en muchas más ocasiones con Silverio Sáez. Muchísimas gracias a todas y a ti también, Silverio. Un abrazo, Pilar, un abrazo a todas. Un placer estar con vosotros. Me despido. Estupendo, Un muchísimas abrazo. gracias. 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 Gracias.